De hoy se llama cuando decides dormir. Dígale al que está ahí a su lado, despierte, hermano, despierte. Freddy, dígale a Beatriz, despierta, mi amor, despierta, que ya arrancamos. Ya llevamos 1 hora y todavía está roncando ahí, despierte. De pronto para algunos y para muchos no fue fácil levantarnos esta mañana. Yo anoche me acosté bien tarde, esta madrugada como a la 1:30 o 2 yo creo. Entonces cuando uno se acuesta tarde, levantarse al otro día no es fácil, ¿sí o no? Y cuando uno ha descansado el fin de semana y le toca madrugar el lunes, ese día sí que es duro, uno lo piensa muchas veces. Pero bueno, el tema de hoy se llama cuando decides dormir. Y vamos a ver qué es el sueño, qué es dormir. Dice que el sueño es un estado fisiológico que es necesario para la vida. Nosotros tenemos que tener un tiempo de descanso, un tiempo de poder dormir, de descanso físico y mental. Y se caracteriza, ojo, por la interrupción. Hay una interrupción en el proceso del sueño que es temporal. ¿Qué se nos interrumpen? El movimiento, la capacidad sensorial, o sea que los sentidos se ven disminuidos, ¿sí? Los sentidos se disminuyen, esa capacidad sensorial se disminuye y el estado de alerta también se interrumpe. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos dormidos no estamos en alerta, no estamos en alerta. ¿Listo? Para poder estar en alerta tenemos que estar despiertos. Muy bien. Rápidamente les voy a explicar unas cositas acerca del sueño, que de pronto no tenemos claridad. En el sueño, cuando usted se acuesta, tenemos varias fases, 4 fases. El sueño tiene 4 fases. ¿Listo? ¿Cuál es la fase número 1? Es cuando apenas nos acostamos, que medio estamos como cerrando los ojos y como que los abrimos y los cerramos. Es un sueño muy ligero. Y cuando nosotros estamos en esa fase, nosotros tenemos la capacidad como de escuchar de que alguien está hablando, o de pronto abrir los ojos y ver si alguien viene o alguien me está hablando. Yo todavía como que tengo esa capacidad. Ese es un sueño muy liviano y esa es la primera fase del sueño. ¿Listo? Muy bien. La segunda fase, el sistema nervioso bloquea todas las vías de acceso de información sensorial. O sea que en esa segunda fase ya vamos entrando en otro sueño un poquitico más profundo que la primera fase. ¿Listo? Porque el sistema nervioso bloquea toda esa parte sensorial de los sentidos. O sea que los sentidos empiezan a perder todo ese proceso normal. ¿Listo? Y nos desconectamos del entorno. Nos desconectamos del entorno en esa segunda fase. ¿Listo? ¿Va claro hasta ahí? Muy bien. Tercera fase. En la tercera fase del sueño, y hay un sueño más profundo, donde hay un bloqueo de la parte sensorial y de los sentidos total. Total. Ahí no nos damos cuenta de nada. ¿Sí o no? Ahí no nos damos cuenta absolutamente de nada. Ahí es cuando usted está dormido y alguien lo llama y los mueve y lo mueve y dice como, ¿cómo? Estamos embolatados. Estamos en esa fase donde hay un sueño más profundo y nos llaman y nosotros sí podemos de pronto despertarnos ahí medio, pero todavía estamos como desconectados, estamos desorientados y estamos confusos. Imagínense que esa tercera fase es tan tremenda que hay una disminución de la presión arterial de las personas, entre un 10 y un 30%. Se disminuye la presión arterial cuando estamos en esa fase del sueño, ¿sí? Y lo mismo, el ritmo respiratorio también se disminuye. En esa fase estamos profundos, en esa fase. ¿Listo? Muy bien. La fase 4, esa es la fase de mayor profundidad. Vea que en la otra, cuando nos despiertan, estamos desorientados. En esta otra 4, estamos totalmente idos, estamos como muertos. ¿Sí? Muy bien. En esta fase 4 no soñamos.
En esa no soñamos. Podemos tener algunas visiones de cosas de colores y cositas, pero no soñamos en esa fase. Y estamos totalmente profundizados. Y hay una fase, que es la última, se llama REM, ¿sí? Que hay una REM, RM, que hay una relajación total. Sí, esas son otra fase, sí. Estamos fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y una fase que se llama REM. ¿Listo? REM, RM. La primera fase es de movimientos oculares no rápidos, la segunda, bueno, eso es otra cosa muy diferente, pero en esta fase hay una relajación total. Perdemos la noción de todo. Pueden hacer con nosotros lo que quieran y nosotros nos damos cuenta. Eso es una fase de profundidad total. En esa fase es cuando soñamos. Estas 5 fases se van repitiendo cíclicamente y se demoran entre 90 y 110 minutos las 5 fases. O sea que en la noche podemos tener varias fases de esta primera, segunda. ¿Sí me entienden? Por eso hay personas que uno calcula que entre las 2 y las 3 de la mañana, que es donde nosotros podríamos tener unos sueños más profundos, hay gente que duerme 2 horas en la noche, pero las duerme súper bien y se levantan al otro día como si nada. ¿Sí? Cuando hay personas que no duermen bien, es porque esa fase de sueños profundos se pierden. Entonces en el día están dormidos. Porque esas 2 fases, que son las de profundidad en el sueño, se pierden. Entonces dormimos, pero dormimos muy mal. Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta, porque ahora que hablemos del tema realmente vamos a tener presente que posiblemente vamos a pasar en la parte espiritual en algunas de esas fases. Porque esto lo vamos a llevar a la parte espiritual. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya habíamos dicho lo que era dormir. Es un estado de reposo donde se inactivan los sentidos y los movimientos voluntarios. Y dormir en lo espiritual, llevémoslo a la parte espiritual, es estar descuidado y obrar con poca diligencia. No nos mueve nada. Estamos dormidos. Tenemos que ir comparando la parte del sueño normal con la parte espiritual. Entonces, dormir tanto en lo físico como en lo espiritual, si unimos los 2 conceptos, es estar ajeno, despreocupado, porque cuando usted está dormido, usted no se preocupa por nada, absolutamente por nada. Puede tener los problemas que quiere, usted se queda dormido y se olvidan los problemas. Entonces, es estar ajeno y despreocupado de lo que ocurre alrededor. Pase lo que pase, cuando usted está en el sueño profundo, no se da cuenta de nada. Muchas veces llueve y no nos damos cuenta. Muchas veces en la casa al lado trajeron una serenata, usted tampoco se dio cuenta. ¿Sí o no? Estamos totalmente profundos y no nos damos cuenta absolutamente de nada. Y eso pasa en la vida espiritual. Es estar ajeno y despreocupado de lo que ocurre a su alrededor. Pase lo que pase, estamos dormidos espiritualmente. Muy bien. En el Salmo 57:8, el salmista ordena a su alma a despertar. Y le pide a Dios que abra sus ojos para ver las maravillas y su ley. Salmo 57:8. El salmista ordena a su alma a despertar. ¿Sí? Y en el 119:18 también habla exactamente de lo mismo. Muy bien. Miremos qué dijo Pablo en Efesios 5:14. Anótenlo ahí, yo se los leo, que hay muchas citas hoy. Efesios 5:14, miremos qué dijo Pablo. Dijo, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Hablando que cuando entramos en una fase REM o fase 4 de estar espiritualmente dormidos, estamos muertos espiritualmente. Espiritualmente. Entonces Pablo dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea que necesitamos la luz de Cristo para poder ver bien. Entonces, cuando nosotros levantamos cada mañana que tenemos que madrugar, ponemos el despertador y lo ponemos 5 o 10 minuticos antes para poder hacer perecita. Entonces eso suena y lo apagamos. Al rato el suena y volvemos y lo apagamos. Hasta que después de 4 o 5 veces ya nos tenemos que levantar a la lata, que estamos cogidos del día. Todos los días vivimos muchas veces esa situación, ¿sí o no? Estamos que estar
ese despertador apagándolo y hundiendo el botón para que podamos descansar 10 minutos más. ¿Y es por qué? Porque realmente la vida que llevamos día a día es tan complicada que no nos queda muchas veces tiempo de hacer nada de las cosas personales. Entonces en la noche cuando llegamos a la casa empezamos a hacer una cantidad de cosas y cuando antes nos acostábamos a las 8 ya nos acostamos a las 10. Estamos perdiendo 2 horas de sueño. Y ya muchas veces ya me estoy acostando a las 12 o a la 1. Entonces claro, al otro día es mucho más difícil uno poderse levantar. Entonces ahí sí que le toca pagar a uno. Oiga, entonces cuando uno se despierta por la mañana ya por fin se levanta. Ya uno dice, me desperté físicamente, pero ¿cómo estaré espiritualmente? También me habré despertado. Esa alarma también me sonaría y yo la apagaría y volvería a descansar otro rato, porque lo vamos a comparar para la parte del sueño con lo que es en la vida espiritual. En la vida espiritual también tenemos una alarma que nos está diciendo, hermano, despierte, despierte. Y nosotros, ¿sabe qué hacemos? Volvemos y la apagamos. Vuelve y nos da, suena la alarma y volvemos y apagamos. Hacemos exactamente lo mismo en la vida espiritual. Entonces nosotros sí nos levantamos después de haber apagado 10 veces el despertador, pero físicamente, espiritualmente, ¿cómo nos levantamos? Despiertos. O arrancamos a hacer nuestra actividad del día espiritualmente dormidos. Por eso la palabra dice, despierte hermano, levántese, levántese y levántate de los muertos, dice Pablo en Efesios, ¿sí o no? Muy bien. Entonces es muy importante para nosotros que tenemos una vida como tan ajetreada, despertar espiritualmente cada mañana, así como nos levantamos físicamente. Y la palabra en Mateo 25 del 5 al 13 nos habla de una parábola muy conocida que es la parábola de las 10 vírgenes. ¿Sí o no? Los que la han leído. Y resulta que las 10 vírgenes, Mateo 25 del 5 al 13. Las 10 vírgenes están con las lamparitas preparadas, pero resulta que hay unas que llevaron la lámpara de aceite y hay otras que llevaron la lámpara sola con poquito aceite. Se quedaron dormidas todas. Cuando les avisaron que ya llegaba la pareja, el novio, se despertaron y las que tenían aceitico, le echaron aceitico y se fueron. Las otras perdieron el año, no tenían aceite. Les cerraron la puerta, dice la palabra. Cerraron las puertas y las que entraron, entraron y las que no, por estar dormidas. Que no nos pasa a nosotros eso, ¿sí o no? Y en Primera de Tesalonicenses 5, del 5 al 6, Pablo escribió, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás. Vea que nosotros tenemos que ser diferentes en esa parte. Y dice, para que lo tengan presente ahorita más adelante, dice, si no, velemos, velar, velemos y seamos sobrios. Seamos sobrios. Por eso dice ahí, no somos de la noche ni de las tinieblas, sino que velemos y seamos sobrios. Ese de velar es muy importante. Entonces, el llamado es ¿qué? A que tenemos que despertar y ponernos en marcha. Muy bien. Hay varios proverbios. Dice Proverbios 6 del 9 al 11. Dice que el dormir mucho atrae pobreza. El dormir mucho atrae pobreza y necesidad. Proverbios 6 del 9 al 11. Y esta es tremenda, muchachos. Yo creo que eso nos pasa a nosotros todos los días. Dice Proverbios 10:5, que al que duerme en tiempo de siega, o sea de cosecha, no cosecha nada, porque vive dormido. Cuando va a recoger, se le dañó la cosecha. Por estar dormido, no recogemos absolutamente nada. Y Eclesiastés 5:12 es una pregunta muy interesante. Dice, ¿qué impide el sueño al rico? O sea, ¿qué impide que el rico no duerma? ¿Cómo? Las ganas de conseguir más, dice Albita, y así es. Dice, al rico no lo deja dormir la abundancia. ¿Cómo le parece? Ese sí no duerme, pensando todo el día en la plata y en las ganancias.
y haciendo cuentas. Mateo 13:25. Muchachos, esta es mundial. Mateo 13:25 dice: viene el enemigo y le siembra cizaña en su vida. Al que está dormido. Al que está dormido viene el enemigo y le siembra cizaña en su vida. Oh, hermano, despertemos. Dígale al compañero otra vez: despierte, despierte, pues despierte. Dígale al compañero que despierte, que ya arrancamos. Muy bien. Y en Marcos 14, del 40 al 41, también lo conocen, estaba Jesús y se fue con los discípulos a orar, y cuando se apartó y volvió, estaban dormidos. Y los despertó. Así como estamos haciendo ahora: despierten, muchachos, despierten. Están dormidos. Y se fue con ellos a orar. Y mientras se fue un momentico y vino, ya están durmiendo, roncando ahí. Muy bien. Entonces vea todo lo que, y la palabra habla muchas, hay muchísimas citas de dormir, desde el antiguo, desde la A hasta la Z, en el antiguo, en la palabra, desde la A a la Z, habla del dormir, de lo que significa para nosotros como cristianos, hijos del Señor, estar dormidos espiritualmente. Muy bien. Viene esta parte muy especial, muy linda, para que le pongamos atención. Hay unos síntomas de malestar espiritual. Síntomas de malestar espiritual. Vamos a ver 7 síntomas de malestar espiritual. El primero es sueño espiritual. Ese sueño espiritual es como ese adormecimiento, ese estupor que empezamos a entrar. Es como esa primera fase que les dije ahora. Es esa primera fase. Ese sueño suave. Y empezamos como a dormirnos, ese letargo de adormecimiento y sopor espiritual. ¿Listo? ¿Sabe qué nos causa ese sueño? ¿Sabe qué nos causa ese sueño espiritual? Cuando nos acercamos a Dios de palabra, como dice la palabra, que este pueblo de labios me honra de labios, pero su corazón está lejos de él. Estamos medio adormecidos ahí. Estamos medio dormidos y medio despiertos. ¿Listo? O cuando venimos en busca del Señor, pero con esa religiosidad pues que nos está atropellando. Muy bien. ¿Qué más causa ese sueño espiritual? Cuando nuestros ojos y nuestros oídos están escuchando lo que no tenemos que escuchar. O que estamos viendo lo que no tenemos que ver. Estamos adormecidos ahí. Adormecidos. Muy bien. ¿Qué produce ese sueño espiritual en nuestras vidas? Uy, muchachos, muerte espiritual. Ese sueño, en última instancia, a nosotros nos lleva a una muerte espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dice la palabra que tenemos que hacer? Que debemos conocer el tiempo. ¿Cuál tiempo? El de la salvación, que no sabemos cuándo es, pero nosotros tenemos que estar pendientes porque puede que sea hoy. Entonces, si es hoy, que no nos coja dormidos, porque nos pasa lo de las vírgenes. Entonces, tenemos que estar muy pendientes del tiempo. Y dice la palabra en Romanos 13:11 que ya es hora de levantarnos. Levántese, hermano, no duerma más, que no sabemos el tiempo en que venga el Señor. ¿Sí? Hay que despertar de ese sueño, lo que decíamos ahora en Efesios, que dice despierta y levántate, Efesios 5:14. Y hay que hacer como Jonás, cuando estaba en el barco que estaban ahí medio hundiéndose, que el capitán lo llamó ¿para qué? Para que orara y clamara, ¿sí o no? Entonces debemos conocer el tiempo, despertar del sueño, levantarnos, clamar y obedecer, para poder evitar ese sueño espiritual, que en última instancia nos lleva a una muerte espiritual. Muy bien. El segundo es pesadez espiritual. Esa pesadez es de pesado, porque estamos cargando un peso espiritual muy grande. ¿Cuál es ese peso espiritual? Dice en Hebreos 12:1, ese peso espiritual que nosotros tenemos es por el pecado. Estamos cargando una cantidad de peso espiritual en nuestras vidas por el pecado, al cual no hemos renunciado.
del cual no queremos renunciar, porque aún disfrutamos de muchas cosas del pecado. Entonces somos cargando todo ese peso. Eso es pesadez espiritual. ¿Listo? Esa pesadez espiritual nos quita el tiempo, nos roba la paz, no nos deja caminar en libertad, no nos deja tener esa paz interior de que estamos bien con el Señor, pues nos roba absolutamente todo. ¿Qué pasa con esa pesadez espiritual? ¿Cuál es el efecto sobre nuestras vidas? ¿Qué impide esa pesadez espiritual y el pecado impide que la presencia de Dios se manifieste en mi vida? ¿Por qué? Porque donde hay pecado no está la presencia de Dios. Entonces, eso es lo que hace sobre nuestras vidas, esa pesadez espiritual. Impide que la presencia de Dios se manifieste en mi vida. No va a haber manifestaciones de la presencia de Dios en mi vida. Porque como hay pecado, Él ahí no. Tenemos que quitarnos ese pecado, hermano. Bote eso ahí al lado de la carretera. ¿Sí o no? ¿Y qué tenemos que hacer para botar ese pecado? Toda esa pesadez espiritual. Debemos orar, ayunar, estudiar la palabra, congregarse. Es muy importante. Sí, muchachos, ¿saben muchas veces en qué terminamos? En que la iglesia se vuelve un club social, donde están los amigos, donde compartimos, nos reímos, tomamos chocolate, vamos y venimos. Y eso es muy bueno, pero la iglesia no puede ser el motivo de ir a la iglesia, no puede ser ese. El motivo de la iglesia es que posiblemente en la iglesia vamos a tener hermanos que espiritualmente no están dormidos, están un poquitico más despiertos, que nos pueden dar una mano, ¿sí? Y que la palabra de Dios nos va a edificar y nos va a levantar. Ese es el objetivo, el sentido de ir a la iglesia y congregarse. Amén. Muy bien. El tercero, desánimo espiritual. Desánimo espiritual, el desánimo. Y esa fue una predicación que hablamos, ¿se acuerdan? Del hombre de doble ánimo. ¿Sí o no? Decíamos que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice la palabra. ¿Sí? Y se acuerdan que ese día cuando vimos la predicación hablamos de la importancia de estar firmes. ¿Sí o no? Eso está en Santiago 1:8, que nos habla del hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. No tiene firmeza, no tiene la firmeza que tiene que tener. ¿Qué nos causa ese desánimo? ¿Qué nos causa el desánimo? ¿Qué nos lleva a nosotros a ese desánimo? La falta de oración. Ya no oramos. ¿Sí? No sabemos ni hemos entendido nunca cuál es el propósito de Dios sobre mi vida, sino que asistimos y como que nunca hemos entendido qué es lo que quiere Dios para mi vida o qué tiene para mí. No lo entendemos. Entonces vamos perdiendo esa confianza en Dios. Esas tres características nos llevan a nosotros a tener un retroceso y caer en desánimo, en pereza. Muy bien. ¿Qué causa ese desánimo en mi vida? Falta de prosperidad, pero no solamente en la parte económica. Falta de prosperidad en mi vida espiritual. ¿Sí? En mi vida espiritual. ¿Listo? Y por eso no hay un fruto en mi vida. No hay un fruto. Eso está en tercera de Juan 1:2. Falta de prosperidad y fruto en mi vida espiritual, que tiene que ver con la salud y con el alma, no solamente la parte económica. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para evitar ese desánimo espiritual? Eso está en Santiago 4:8. Vea lo que dice, para evitar ese desánimo espiritual. Acérquese a Dios. Acérquese a Dios y Él se acercará a usted. Pecadores, límpiense las manos. Y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Eso es lo que tenemos que hacer. Pegarnos del Señor para evitar y contrarrestar ese desánimo espiritual. Muy bien. El cuarto es frialdad espiritual. Frialdad. ¿Qué significa frialdad? Frialdad, ¿qué significa? Falta de calor. No hay calor. No hay fervor ni fuego de la presencia de Dios en nuestras vidas. Es como cuando lo hemos escuchado que decimos que perdimos el primer amor.
ese fuego que sentíamos cuando conocimos del Señor, que empezamos a tener esa relación tan especial, se perdió. Se perdió ese primer amor. ¿Por qué? Por esa frialdad espiritual, falta de calor y de ese fuego de la presencia de Dios en mi vida. Eso está en Mateo 24:12. 24:12. ¿Cuál es la causa de esa frialdad? La desobediencia. La desobediencia porque a nosotros nos corresponde cada día avivar ese fuego del Espíritu Santo en mi vida. A ver, el Espíritu Santo nunca se va a ir de nosotros. Yo sí lo puedo tener, pero lo puedo tener apagado. Se apagó esa llama. O lo puedo tener con una llamita muy pequeñita. Apenas está empezando como a dilatar esa llama. Yo lo que tengo que hacer es avivar ese fuego en mí. Esa llama tiene que avivarse cada día. Cada día. ¿Sí? Y eso está en 1 de Tesalonicenses 5:19, donde dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Yo tengo que avivar ese fuego. ¿Para qué? Para no caer en frialdad espiritual. Si yo permito que ese fuego se acabe, caigo en frialdad espiritual. O sea que hay una indiferencia por Dios. Ya ahora mi Dios se vuelve indiferente, me da lo mismo Dios o que mi vida esté con Dios o sin Dios. Me enfrío totalmente. No hay esa pasión, eso se acabó, se murió. 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Lo que tenemos que hacer es avivar ese fuego. ¿Qué causa en mi vida esa frialdad espiritual? Uy, tremendo. Alejamiento de la presencia de Dios. Nos alejamos totalmente de la presencia de Dios. Y vamos a comparar esa frialdad, ¿sí? Que es como un sueño de indiferencia, porque realmente ahí lo que hay es una indiferencia porque nos alejamos totalmente de Dios. Esta frialdad es de los síntomas más peligrosos que podemos tener. Es de los síntomas más peligrosos que nos puede llevar a la muerte espiritual. ¿Sí? Y lo vamos a comparar con la hipotermia. Esa hipotermia quiere decir aquella persona que está en algún lugar donde es demasiado frío y la temperatura normal de nuestro organismo se va bajando. Entonces nosotros podemos hablar, caminar, porque tenemos una temperatura de 37 o 37 grados centígrados. Pero cuando la temperatura en el cuerpo se va bajando, ¿sí? ¿Por qué? Por demasiado frío. Porque se metió en una piscina y estaba congelada el frío y usted se quedó ahí y no quiere salir. La temperatura de nuestro organismo se va bajando. Y cuando la temperatura del organismo se va bajando, que estoy en hipotermia, se van alterando todo el sistema sensorial. Se me va afectando la parte cognitiva. ¿Sí? Hay una alteración del estado de la conciencia. Voy perdiendo como la conciencia. Voy quedando como dormido. ¿Sí? Por esa frialdad. Los signos vitales se van bajando. ¿Sí? Eso pasa aquí con el Señor, en esa frialdad. Nos vamos enfriando. ¿Sí? Vamos cayendo como en esa somnolencia que cae la persona que está en hipotermia, que si no le levantamos la temperatura, se muere. Exactamente, nosotros nos vamos enfriando tanto con el Señor que terminamos muertos espiritualmente. Por eso es tan delicado caer en esta frialdad espiritual, en esa indiferencia espiritual. ¿Y sabe qué es lo peor? Que uno no va percibiendo. La persona que está en hipotermia o que está en frialdad espiritual no va percibiendo que cada vez se va enfriando más. Y cuando viene a ver, no se acuerda ni siquiera que le hablaron de Dios en su vida. Totalmente alejado del Señor. No podemos llegar a esa frialdad espiritual. No podemos. Porque si a una persona físicamente no es fácil subir la temperatura cuando está en hipotermia, no es fácil. De hecho, cuando una persona tiene un accidente de tránsito, sus signos vitales se van alterando y puede caer en hipotermia. Entonces las ambulancias tienen unas sábanas térmicas como de aluminio, ahí los meten y les ponen temperatura porque llegan fríos. Y cuando uno tiene hipotermia, por ejemplo en las piernas, terminan apuntando de los deditos o la pierna, porque se va muriendo. Exactamente es igual en la vida espiritual. Nos damos cuenta y nos vamos muriendo.
nos vamos muriendo espiritualmente. Entonces, muchachos, no permitamos que nuestra vida llegue a la frialdad espiritual. Tenemos que avivar ese fuego, como dice la palabra. Amén. Muy bien. Tibieza espiritual, el 5. Tibieza espiritual. Esa tibieza espiritual tiene que ver con mediocridad. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es la causa? Porque nos creemos los chachos del paseo. Queremos tenerlo todo. Estamos muy bien. Y mentira, no tenemos nada. No tenemos nada. Creemos que tenemos todo y que es suficiente lo que tenemos. Mentiras. No tenemos nada. No somos nadie. Listo. Y eso está en Apocalipsis 3, del 15 al 18. Apocalipsis 3, del 15 al 18. Nos explica esta parte de que creemos tener mucho y no tenemos realmente nada. Y eso ocurre cuando nuestra ropa, nuestro vestido espiritual, ¿sí? Que fue lo que hizo el papá con el hijo pródigo, ¿o no? Cuando le quitó esa ropa que traía de inmundicia y le puso ropa nueva, no solamente es ropa nueva, es que le quitó todo lo que él traía del viejo hombre, todo lo que él estaba haciendo por allá y que hizo cuando malgastó su plata, eso es quitarle la ropa vieja, ¿sí? Entonces nuestra ropa, nuestra parte espiritual está sucia, está manchada. Y cuando nuestros ojos espirituales están cerrados, estamos ciegos espiritualmente, porque creemos que estamos muy bien. Mentiras, estamos muy mal, estamos re mal, ¿sí? ¿Qué pasa con esa tibieza espiritual que está en la palabra? ¿Qué hace Dios con una persona tibia espiritualmente? La vomita. La vomita. Y para que Dios nos vomite, que Dios solamente es amor y misericordia, como decían los salmos de ahora, para que Él nos vomite, ¿cómo estaremos de bien? ¿Cómo estarán nuestros vestidos espirituales? Súper sucios, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que limpiar, nos tenemos que despojar de ese viejo hombre, tenemos que cambiar nuestras vestimentas, nuestra vestidura, tenemos que renovarnos, ¿sí? Tenemos que morir a todo aquello que traíamos del viejo hombre, ¿sí? Tenemos que quitarnos ese esa vendaje espiritual que teníamos que no nos dejaba ver, que estábamos ciegos espiritualmente. O sea que tenemos que volver a renovar y renacer y nacer de nuevo para poder parar esa tibieza espiritual. Conformismo espiritual. Nos conformamos. Ya aprendimos algunas cositas de la palabra. Ya caminamos con el Señor en algunas cositas nomás y ya es suficiente. Ya creemos que ya logramos todo. Ya tenemos el boleto para entrar allá. Acuérdense lo que les expliqué ese día del boleto, ¿no? Que lo creemos que lo tenemos y no tenemos ningún boleto, que nuestro nombre no está ahí, como si no hubiéramos comprado nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un conformismo espiritual, hay un estancamiento espiritual. Estábamos en la competencia, ¿acuerdan? De la competencia de que les hablaba, que lo más importante de la competencia era terminar. Llegue a la meta como llegue, pero llegue. ¿Sabe qué nos pasa? No, nos sentamos ahí al borde del camino, nos quedamos ahí sentaditos, ya. Nos estancamos espiritualmente, ¿sí? ¿Sabe qué nos lleva a un estancamiento espiritualmente? Muchachos, cuando vamos a la alabanza y no sentimos nada, cantamos ahí por cantar. Y hay veces que uno sale de aquí y dice, uy, esa alabanza hoy estuvo poderosa, porque se sintió la presencia. Y así debe ser. La alabanza cada día en mi vida debe sentirse la presencia del Espíritu Santo, si no, no. ¿Sí? Cuando no tenemos pasión por alabar al Señor. Vea, yo les voy a poner una tarea. La próxima semana que estemos en el tiempo de alabanza y oración, imagínese usted por unas escaleras subiendo al cielo. Entonces usted llega al cielo y el Señor le va a mostrar lo que usted va a ver. El Señor está sentado y todo el mundo alabando. Y usted dice, ¿y yo en qué parte me siento? Hagan esa tarea. Imagínese usted cuando esté en la alabanza de la oración subiendo al cielo. Porque es que eso es lo que hace la oración y la alabanza. Subir al cielo como olor fragante para el Señor.
Y nosotros somos alabanza para el Señor. ¿O usted será que no puede subir las escaleras porque está dormido? ¿O llegó hasta la mitad y no alcanzó a llegar allá? Perdió el año. Se quedó con la boleta en la mano. Se quedó con la boleta en la mano porque no puede pasar de ahí. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con el conformismo? ¿Cuál es el efecto sobre mi vida? Hombre, una vida sin experiencias con Dios. Una vida sin experiencia con Dios. O sea, una vida sin Dios. ¿O no? Una vida sin Dios. Pero creemos que lo tenemos todo. Vea que ya se va mezclando una con la otra. ¿Sí? Creemos que lo tenemos todo y mentiras que estamos en la mitad del camino ahí estancaditos. Porque ya hicimos un discipulado, pero es que todos los miércoles, no, eso se vuelve como cansón, no, qué pereza. Y nos damos vacaciones espirituales, nos damos vacaciones laborales y espirituales. Y las laborales sí, a los 15 días usted tiene que entrar, pero en lo espiritual no sabemos cuándo, nos quedamos ahí esperando ahí, ¿sí o no? No podemos permitir eso, es un estancamiento en nuestra vida espiritual. ¿Qué tenemos que hacer para evitar esto? Entregarle nuestra vida al Señor. Realmente, como dice la palabra, adorar en espíritu y en verdad. Usted sí adora en espíritu y en verdad, o sí adoramos en espíritu y en verdad como debe ser. Yo creo que el día que nosotros adoremos en espíritu y en verdad, subimos y bajamos. Eso debe ser algo poderoso. Si nos da alegría cuando decimos que se sintió algo en la alabanza de la oración, ¿cómo será subir y bajar? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Y cuál es la última? Séptimo, dureza de corazón. Ahí es cuando somos insensibles a la presencia de Dios. Somos insensibles a la presencia de Dios. El orgullo nos lleva a ser insensibles a la presencia de Dios. La rebeldía nos lleva a ser insensibles a la presencia de Dios. Y eso está en Hebreos 3:15. Nos habla del orgullo y la rebeldía y de la insensibilidad a la presencia de Dios. Ya lo dijimos, ¿qué nos causa eso? Ese endurecimiento. Cuando ese corazón de nosotros se llena de orgullo. ¿Sí o no? Ya no queremos saber nada de Dios, pero por el orgullo ese corazón se endurece. Y por allá al comienzo, cuando comenzamos con la iglesia, dimos un tema de, ¿cómo era que llama el tema? Que hablaba del corazón. Bueno, el engaño del corazón, porque nos dejamos engañar del corazón. El corazón es lo más engañoso que puede haber, muchachos. Entonces, ¿qué efecto hay esa dureza del corazón en mi vida? Que con mi actitud de rebeldía y de orgullo me vuelvo en un enemigo de Dios. En un enemigo de Dios. Y eso es lo que dice Hebreos 10:31, muchachos, para que lo lean. Nos volvemos en enemigo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Hermano, humíllese, arrepiéntase, clámele a Dios, deje que el Señor llene su vida nuevamente, avive ese fuego en su corazón para poder que usted pueda salir de todo esto. Porque esto es progresivo, uno va llevando al otro, uno llevando al otro, uno va llevando al otro, hasta que usted se vuelve como un témpano de hielo. No le interesa nada, pero nada de lo que tenga que ver con Dios. Nada de lo que tenga que ver con Dios. Muy bien. ¿Quedó como claro esos punticos o no? ¿Sí o no? Muy interesante. Muy bien. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que nosotros tenemos que ser vigilantes espirituales. Y a través de la palabra hay muchos textos que hablan de vigilar. De vigilar. ¿Sí? Y vigilar significa que el que vela, el que está despierto. Vigilar significa el que está despierto. Como los vigilantes que trabajan por la noche, despiertos toda la noche. Vigilante que se duerme, lo roban. ¿Sí o no? Y entonces ya todo el mundo pone, al vigilante le pone el relojito para que cada media hora esté sellando allá.
a la media hora para las 3 cuadras tiene que pasar la tarjetica para garantizar que no se duerma. Porque si se duerme, como dice el cuento, lo lleva a la corriente. ¿Listo? Entonces, vigilante es una persona encargada de velar, de cuidar, de vigilar algo. ¿Sí? Es una persona que observa algo con cuidado y está pendiente de lo que él está. Muy bien. Entonces la palabra nos habla mucho de vigilar. Y decía en el Antiguo Testamento, ¿sí?, que los que vigilaban, o había un centinela, ¿sí?, que estaba encima de los muros y se daba cuenta cuando venían los enemigos, entonces tocaba la trompeta, entonces cerraban las puertas de la ciudad. O sea, esa es una persona que vigila. O que estaba pendiente que no se robaran el ganado, las ovejas. Sí, eso está en la palabra. Muy bien. Es fundamental entonces que el vigilante no se duerma durante el turno. Tenía que estar despierto en todo momento. Y si vamos a Ezequiel, él habla de atalayas. Esa es una persona que vigila, el atalaya. Nosotros tenemos que ser atalayas, tenemos que ser centinelas. ¿Sí? Muy bien. Y en Primera de Tesalonicenses 5:6 nos habla de eso. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos. O sea, estemos despiertos, estemos vigilantes, seamos atalayas y seamos sobrios. O estar sobrio es estar con los 5 sentidos puestos. ¿Sí? Por eso la palabra dice de los que consumen vino, en los cuales hay disolución. El que ha consumido licor no tiene los 5 sentidos, no está alerta, está medio alerta. Llegué a mi casa medio prendido, ¿sí o no? Y tenemos hasta alteración en la marcha, donde estamos medio prendidos, entonces no estamos alerta. Entonces el vigilante tiene que estar alerta. Por eso dice Tesalonicenses 5:6 eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie, dice la palabra, ni aún los ángeles del cielo saben cuándo vendrá el Señor. Por eso es que nosotros tenemos que estar vigilantes y atentos. Porque ¿dónde dice en la palabra que Él viene hoy por la noche? ¿Dónde dice? O mañana, o el Día de las Madres. Entonces cada día nosotros tenemos que estar despiertos, vigilantes, ser esos atalayas. ¿Listo? Muy bien. Lo otro es que ¿por qué tenemos que estar nosotros atentos? Muchachos, porque cuando el Señor nos llamó no solamente para sentarnos aquí y aprender y estar en los ministerios de la iglesia, dentro de la iglesia, sino nos llamó a trabajar afuera. Eso lo tenemos muy claro. Y es porque si usted está dormido, ¿cómo va a despertar a los otros que están más dormidos que usted? Por eso es que tenemos que estar vigilantes y ser atalayas. Usted tiene que ir a despertar a otro que está afuera. Así como alguna vez alguien me despertó a mí y a mi esposa. Estábamos dormidos. No, dormidos no, estábamos muertos. Pero requete muertos. Y alguien que estaba despierto nos hizo caer en razón y nos compartió la palabra. Ese es el ministerio de todos, de cada uno de nosotros. Una cosa es aquí que usted haga algo en la iglesia, pero afuera el ministerio de todos es compartir la palabra y despertar a esos que están roncando allá, o darles vida a aquellos que están muertos allá, porque para eso fue que el Señor nos llamó, y para eso es que el Señor nos está formando, para eso el Señor nos levantó, para ir a compartir y despertar a otros. Pero si está usted dormido, o si usted es más dormido que los que están afuera, está muy mal, estamos muy mal, ¿sí o no? Muy bien. Entonces tenemos que ser como esos vigilantes, como esos vigías. En Efesios 5, 14, 16 dice, despiértate tú que duermes. Y después de que despierta, no solamente que queda contento con decirle que se despierte, sino que le dice, levántese, levántese entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y después dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno. ¿Sabe por qué? Porque los días son malos. No sabemos mañana lunes qué va a ser para nosotros. Puede que sea un día muy malo. Entonces, hermano, esté despierto. Esté despierto para que ese día no acabe con su vida. Esté despierto. Muy bien. Y en Primera de Pedro 5:8, se la saben, ¿qué dice? Que el diablo anda como qué. ¿De qué se la saben?
buscando a quién devorar. ¿Y a quién se va a devorar al león? Al que esté dormido. Y si usted lo lleva realmente a la naturaleza, ¿a quién se devora el león? Al más débil. Al más débil. Porque uno lo ve en los programas, cuando él va a comerse un búfalo y el búfalo se le enfrenta y se le va, y no le hace nada, pero busca al más débil. Ya sabe, oiga, esos leones miran a kilómetros y saben quién es y se van, saben quién es el más débil. Así es el diablo. Sabe cuál de nosotros está más débil, cuál está dormido, cuál está somnoliento o cuál está profundo en la cuarta fase. Él sabe porque él anda como león rugiente buscando a quién devorar. Eso es el diablo, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, debemos nosotros trabajar en la obra del Señor y levantar a otros que están dormidos, despertar a otros. Porque una cosa es despertarlos, otra cosa es levantarlos, como dice en Efesios. Despiértese, pero levántese. ¿Sí? Y en 1 Corintios dice, velad debidamente. Debo saber velar. Dice, velad debidamente. Y dice, y no pequéis. Porque usted cómo va a velar y pecar. ¿En cuál de esos 7 que vimos ahora caeríamos? Porque podemos velar, pero estamos velando y estamos pecando. Y estamos velando y ayudando a levantar a otros, pero estamos pecando. Entonces, vaya, ubíquese, si usted es así, ¿en cuál de esos 7 está? En alguno de esos cabe, se lo garantizo. En alguno de esos cabe. Muy bien. Dice en Apocalipsis, que ese no está ahí para que lo anoten. Dice en Apocalipsis 3, del 2 al 3. Oiga, es que la palabra dormir en la palabra está desde Génesis hasta Apocalipsis, muchachos. Es impresionante la cantidad de citas que hay. Apocalipsis 3, del 2 al 3. Y se lo voy a leer textualmente porque me parece muy interesante. Dice, despierte, hermano, despiértese. Nayibe, despierte. Nayibe, que está dormida ahí y no está pendiente de la cámara. Dice, vea pues lo que dice. Esto es un reto tan tenaz para nosotros. Dice, fortalece lo poco que te queda. Ay, pues cuidado cómo comienza. Oiga, no es que es porque hasta lo que queda está a punto de morir. Habíamos leído esta palabra, la habíamos leído. Yo creo que podemos hacer un seminario de eso, es en serio. Dice, despierta, fortalece, Apocalipsis 3, 2 y 3. Dice, despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. ¿Sigo o qué? ¿O paro ahí? Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Y nosotros decimos que estamos muy bien. Entonces caemos por allá en ese caímos por allá, que creemos que estamos muy bien y estamos muy mal. ¿Sí? Y dice, vuelve a lo que escuchaste y creíste al comienzo. O sea, busca otra vez ese primer amor. ¿O no? Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Y reténlo con firmeza. Reténgalo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. ¿Sí? Sí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. ¿Dejamos hasta ahí o qué? ¿Cuál les pareció esa perlita que me regaló el Señor? Tragué y yo como fui de llorón. Lloré todo lo que quise, porque eso era para mí. Y creemos que estamos muy bien, entonces yo ya me ubiqué por allá en un punto. Mejor dicho, iba perdiendo el año. Más dormido, estaba roncando, estaba de todo. Estaba hipotérmico ya. Muy bien. ¿Por qué? Porque es que el Señor nos pone esa alarma, como cuando nosotros nos levantamos por la mañana, seguido. Y la alarma sigue y suena y suena y nosotros como si nada. Nosotros como si nada.
Y la alarma sigue y sigue sonando. Porque es que el Señor nos exhorta. Esto que nos acaba de decir el Señor es exhortando, decir, hermano, estoy tocando la alarma todos los días, todo el día, y usted ni siquiera le da por apagarla ahí un minutico. Y sigue sonando todo el día. ¿Ah? ¿Cómo me parece usted? Y nosotros nos damos cuenta, porque estamos sordos espiritualmente. Y vemos la alarma ahí que está echando candela, estamos ciegos espiritualmente. Eso es lo que nos pasa. Muy bien, entonces el Señor con esa alarma lo que quiere es que nos quitemos como esas telarañas que tenemos, que nos tienen, ¿sí o no? Como enceguecidos. Y para que despertemos. ¿Sí? Y en Apocalipsis 16, del 14 al 16, yo creo que ese sí lo tengo por aquí, me parece. ¿Sí? Estoy casi seguro. 16 del 14 al 16, les voy a leer el 15, y dice, he aquí yo vengo como ladrón, dice el Señor. Y dice, bienaventurado, dichoso, feliz, el que vela, el que está velando, y guarda sus ropas para que no ande desnudo y nos vean nuestra vergüenza. Muy bien, entonces feliz el que se mantiene despierto. ¿Listo? ¿Y cómo nos mantenemos despiertos? Porque muy bueno todo lo que me ha hablado, pero entonces yo ¿cómo hago para mantenerme despierto? Para mantenerme despierto. Hermano, manténgase ocupado haciendo la voluntad de Dios. Es lo primero, manténgase ocupado haciendo la voluntad de Dios. Huya, escóndase de las horas de la oscuridad. ¿Y sabe dónde está eso de las horas de la oscuridad? Está en Romanos 13, del 11 al 14. Dice que las obras que le pertenecen a la oscuridad, habla ahí en Romanos 13, del 11 al 14, anoten la cita. Dios establece una conexión entre el sueño figurado y las obras que pertenecen a la oscuridad, como juergas, borracheras, relaciones sexuales inmorales, desvergüenzas, riñas y celos. Y dice que evitar estas cosas no es fácil, pues las tenemos que evitar. Entonces, huya de todo esto que nos ofrece el mundo, huya. ¿Sí? Por eso no podemos bajar la guardia y tenemos que vigilar, tenemos que ser atalayas, tenemos que ser centinelas para que esto no nos coja. Ojo, no olvide que existe el riesgo siempre va a estar. Porque las amistades del mundo siempre van a estar ahí. Siempre te van a motivar, siempre te van a atraer. Las cosas del mundo te atraen como un imán. Eso es un imán. Entonces, no olvide que existe el riesgo de empezar a adormecernos espiritualmente, de caer en esa primera fase de adormecimiento, que todavía podemos mirar y ver y escuchar, pero no dejemos llegar espiritualmente a la fase 4 o a la fase REM, espiritualmente. Y recuerde la importancia de nuestro ministerio, que es llevar la palabra, compartir la palabra. Eso nunca se nos puede olvidar. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos levantamos por la mañana? Ay, con ese sueño, toma un bañito para que esto se me quite. Después se levanta y dice, oye, un tintico, porque sin tintico yo no puedo, como algo que me active. Entonces ya la gente toma esos energizantes, que energizante no tiene nada, que son un veneno, y todo el mundo toma Vive 100, que lo venden en las esquinas. En mi época, Hugo, en las esquinas vendían bolis, ¿sí o no? Bolis de, ¿cómo se llaman esos frasquitos de colorcito? De moresco, y eso es lo que comíamos nosotros, ¿no? Ahora es Vive 100. Lean lo que tiene el Vive 100. Es un veneno que está dañando tu vida día a día. Entonces, por eso es que vemos los jóvenes de ahora en los servicios de urgencias con 15, 16, 18 años con problemas cardíacos. Ese ni se diga, el Herbalife ni se diga. Y aquí se vendía, mejor dicho, como comprar las verduras, ¿sí o no? Entonces, no olvidemos esta parte, cómo mantenernos despiertos. ¿Por qué? Porque la palabra dice que los días son malos. Entonces, manténgase alerta,
Manténgase despierto. Pase por el sedazo y el colador de la palabra de Dios, si realmente todo lo que el mundo me ofrece, sí es lo que Dios tiene para mi vida. ¿Sí o no? ¿Y sabe cuál es el problema? Que el mayor ataque del enemigo, del diablo, no es para la gente que está en el mundo, porque ellos están allá. Es para la iglesia. Es para la gente de la iglesia. Es para la gente de la iglesia. Entonces, nos da pereza levantarnos por la mañana, porque el domingo es el único día que puedo dormir hasta tarde. ¿Sí? Porque tengo moquitos en la nariz, entonces ya estoy agripadito, entonces no puedo ir porque no. Mentiras, no se dejen engañar. Eso es una mentira, muchachos. No se dejen robar la bendición. ¿Sí? El enemigo quiere que la iglesia caiga en un sueño espiritual. Eso es lo que él quiere. Él no quiere que estemos despiertos y que seamos atalayas, que estemos vigilantes. Él no quiere eso de nosotros. Y eso debilita a la iglesia, nos debilita a nosotros. Dice en 2 Timoteo 2:4, ninguno que milita ¿quién? En el equipo de Dios, se enreda en los negocios de la vida, en lo de afuera, en lo que la vida me ofrece, a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. O sea que yo no me enredo en los negocios de la vida, no para agradarle a los pastores de la iglesia ni a de la iglesia. Yo no me enredo en las cosas de la vida, porque el que me llamó a mí fue el Señor. A Él es el que le toca agradar. Muy bien. Usted se levanta por la mañana, se baña, se toma el tinto y usted sale sin ropa a trabajar. ¿Tiene que vestirse? Entonces nos tenemos que despertar, levantarnos, como dice Efesio, y después nos tenemos que vestir. Y espiritualmente es lo mismo. Debemos levantarnos, despertar, levantarnos y vestirnos espiritualmente. Y eso está en Efesios. Cuando habla de ¿qué? De la armadura. De la armadura. Tenemos que vestirnos de esa armadura. Yelmo, coraza. ¿Qué más? Cinturón, el calzado y el escudo. ¿Qué más vestidura quiere? Porque si usted analiza cada uno de los cosas de la vestidura, el uno habla de la fe, ¿sí o no? Habla de la espada, ¿y la espada es qué? La palabra, el cinturón de la verdad, el calzado apresto del evangelio de la paz, que por donde yo camine, o sea, no esté en el lugar equivocado. Usted no tiene que estar andando en el lugar equivocado. Si usted está en el lugar equivocado, no se puso los zapatos de la vestidura. No se los puso. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, por favor, vistámonos, que eso nos protege. Nos ponemos la armadura de la luz. Nos estamos vistiendo del nuevo hombre, de ropa nueva. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué? Porque estamos dormidos en medio de una guerra. Porque es que en Efesios habla de que la lucha no es contra carne, ni, ¿sí o no? Sino contra huestes de maldad. Estamos en una guerra diaria. Entonces, hermano, cada día de nuestras vidas es una batalla contra el diablo. Cada día. Piense en eso cuando se levante. Vamos a ver hoy el enemigo que va a hacer con mi vida. Entonces voy a preparar para esa guerra todos los días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada día el enemigo viene a ponerle tentación para que usted caiga. Vea, él no entra en vacaciones. El diablo no tiene vacaciones. Él no tiene vacaciones, muchachos. Cada día está ahí tirando de los dardos. ¿Sí? Que eso dice que la escudo para que nos libremos de los dardos del maligno. ¿Sí o no? Cada día nos está tirando. Cada día. Él no duerme, no descansa. Ese no duerme. Ese no está dormido como nosotros. Ese no duerme. Por eso tenemos que ser sobrios y no dormirnos. El diablo siempre viene sobre, ¿sabe qué? ¿Sabe sobre qué nos ataca? Sobre nuestras necesidades. Cuando usted tiene una necesidad, ahí está el diablo dándole garrote. Ahí está. La necesidad que usted tiene, ¡pam!, ahí está él metido.
Ahí está, siempre está atacando nuestras necesidades. Y si nosotros le abrimos la puerta, entonces Él viene y entra con tapetico rojo. ¿Sí? Entonces, es muy importante, muchachos, es muy importante venir a la iglesia para que nos edifiquemos. Porque esta palabra, antes de edificarla a ustedes, me edificó a mí. Y esto no, yo no sé, pues, pero esto no lo preparamos nosotros en media hora anoche, que me acosté a las 2. Yo ya lo venía preparando y leyendo. Y de 80 hojas, de todo lo que busqué, todo lo que uno lee, todo lo que uno escucha, tenía 80 hojas. Y todo era tan importante. Sí, sí o no, que uno se ve en eso, y uno viene y dice, uno ya más o menos tiene calculado. Si uno tiene más de 10 hojitas acá, no le va a alcanzar el tiempo. O si uno tiene más de 10 diapositivas, no le va a alcanzar el tiempo. Yo no sé si María y Marisa también lo han visto. Entonces es uno quitando, ay, pero esto es tan importante, no, pero allí ya también lo dicen otras palabras. Entonces organicemos para poder que esto entonces entonces de 80 saca uno 10. Y uno dirá, joder madre, todo lo que dejé por allá, que dejé unas cosas tan importantes. Entonces, el primer edificado es uno. Y uno viene a la iglesia es para esto, muchachos, para edificarse, para compartir como hermanos, para querernos, pero para edificarnos en la palabra, para despertar porque nos vamos durmiendo y nos vamos cayendo en ese sueño y no nos damos cuenta que cuando vamos a ver ya estamos fríos. Vean, la mayor iglesia que existe es la iglesia flotante. ¿Saben qué es eso? La iglesia que queda por allí, ¿no la conocen? ¿No? Es toda esa gente que no tiene una iglesia, sino que una semana van a una, la otra semana van a otra, a los 15 días van a otra, entonces pasean todas las iglesias de la ciudad y no pertenecen a ninguna, pero no están comprometidos con ninguna, ¿sí? O esas iglesias que cada 8 días llegan 50 personas nuevas, pero se le dan 50 viejas. Entonces entran por acá y los otros salen por allá. Entonces van renovando, y entonces uno dice, ¿qué pasó con toda esa gente que vino hace 3 años, que caminó con otros 1 año y ya no volvió? Están dormidos, porque se empiezan a enfriar. Vienen de vez en cuando, vienen cada 15 días. Sabemos que hay gente que tiene dificultades con el trabajo, eso es normal, pero hay gente que no. Es que está trabajando toda la semana para yo ir el domingo a la iglesia tan temprano. Entonces nos vamos enfriando. Y vea lo que nos puede llegar, un enfriamiento que nos puede llevar. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con ese sueño espiritual? Somos presa fácil de tentador. Anda como león rugiente. ¿Sí? En Efesios habla que una consecuencia espiritual es que nosotros nos gusta pecar. Se nos vuelve tan común ya pecar que ya nos hace falta pecar. Ya disfrutamos del pecado, nuestros propios deseos carnales. Y la atracción del mundo. Eso nos pasa y esas son las consecuencias de cuando estamos dormidos espiritualmente. Conclusión. Hombre, este no es un tiempo para dormir ni para tener pereza espiritual. ¿Sí? Jonás se durmió cuando el barco iba a pique. Ha dormido, no se ha dado cuenta. Ojo, muchos hoy duermen mientras sus hijos, sus hogares y su economía se va a pique. Estamos dormidos, pasándonos todo eso encima de las narices, pero nosotros estamos profundizados. Estamos viendo días difíciles. Estos son los días finales, muchachos. Cada día va a ser un día más difícil. Cada día va a ser un día más difícil. Y cada día que pasa, nos tenemos que acercar nosotros a la salvación. O cada día que pasa, la salvación se va viendo más lejana. Usted decide si la va viendo más cercana o la va viendo más lejana. ¿Sí? Este es un tiempo de levantarnos a orar y vestirnos con toda la armadura. Hermano, coloque el reloj 10 minutos antes, levántese. Y esos 10 minutos que yo lo iba pagando para aprovechar 10 minutos en la cama, aproveche 10 minutos para orar. Para que usted diga, hoy me desperté físicamente y me desperté espiritualmente. ¿Sí? Muchachos, esas son armas espirituales que nosotros no podemos dejar, porque es lo único que nos abre el camino a la salvación. Es lo único.
El Señor nos habló de las vírgenes insensatas que se durmieron. Cuando llegó el esposo, entró y cerró la puerta y quedaban afuera. Que no nos pase eso a nosotros. Que no nos cierren la puerta por estar dormidos. ¿Sí? Levántate, deja la pereza y despierta espiritualmente. Ese es como el llamado. ¿Por qué? Porque recuerde que no es usted solo, es usted y su familia. Usted es el responsable de su familia. Los que son padres, recuerde que somos sacerdotes en nuestra casa. Usted verá si cierra la puerta y deja por fuera a su esposa y a sus hijos. Usted verá. Usted verá. Sacerdote tiene que responder por la familia. Tiene que responder por la familia. No es que el hijo se quedó afuera porque quiso, fue porque usted nunca lo cuidó. Usted lo dejó dormir. Usted lo dejó dormir. Muchachos, hay que aprovechar cuando tenemos hijos pequeños, porque los hijos pequeños son como una esponja. Madre, reciben todo, absorben todo. Todo, todo, todo. Y eso tiene que ver con la parte espiritual. Que ya cuando tenga 20 años usted no quiere volver a la iglesia, pero usted ya le sembró. Usted ya le sembró. Usted ya le sembró. Y uno recoge lo que siembra. Usted no siembra papas para recoger yucas, nunca. Es mire a ver qué estamos sembrando sobre nuestros hijos. Porque la salvación de mi familia depende de mí. Porque el Señor me puso como cabeza de hogar. Ese cuento del feminismo y el machismo, eso es mentiras. Dios no era machista, pero Él puso al hombre como la cabeza del hogar. Y eso tiene que ver con la parte espiritual. La parte espiritual de un hogar no le corresponde a la mujer. ¿No sabe qué problema tenemos en Antioquia? En Antioquia hay una cosa que se llama matriarcado. La que manda en la casa de la esposa. No, pues que mande, pero espiritualmente le corresponde al esposo. Es al esposo el que le corresponde. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted le den la boleta para entrar allá, ¿sí? Y usted no vea su nombre, entonces recuerde que el que no entra a ese salón, entra al otro. ¿Acuerdan? Entonces en el otro le van a decir, a ver, fulanito, ¿y qué pasó con los hijos? No, señores, ¿y quién los maneja? ¿Quién maneja a los hijos, Señor? Si son tan difíciles en esta época. Mentiras. Todas las épocas han sido difíciles, todas. Todas las épocas han sido difíciles. No hablamos de la guerrilla de ahora. Pero ¿cuántos años lleva este país en guerra? Eso de la guerrilla no es de ahora, eso es de toda la vida. No, Evelio, toda la vida. La época de Rojas. ¿Yo no? ¿El general Rojas qué? Eso era guerra. Era guerra. Los jóvenes no saben de qué estoy hablando. Era guerra, muchachos, en este país, no es ahora. Entonces, todos los tiempos son difíciles. No es ahora, son todos. Todos han sido difíciles. Muy bien. Combate en oración para que el enemigo no te invada, no te arruine y no te robe tu corona. Hace 15 días tuve una predicación de las coronas. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Cindy, ¿cuántas coronas son? 5. 5 coronas. Que el enemigo no te robe la corona tuya. Muy bien, cerremos los ojos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en un